Hola, bueno, pues en este capítulo vamos a analizar la etapa de entrada, circuito de entrada y el conversor y oscilador. Este circuito no es que sea más complicado que los demás, ni mucho menos, lo que pasa es que puede ser un poco más lioso. Hay que tener los conceptos un poco claros y las conexiones, porque si no os puede liar. Este circuito casi lo podríamos subdividir en dos partes. Una parte sería la parte de entrada, que sería esta, o de sintonía o de antena, que sería a partir de aquí. Y el otro sería este, que sería la parte conversora y osciladora. La parte de entrada está compuesto por una bobina con unos circuitos LC que se compone pues de un arrollamiento primario, uno secundario y un condensador variable. Dos conmutadores, un conmutador que conmuta el condensador a la onda corta o a la onda media, y aquí la entrada de la antena también, que la desvía al circuito LC si es de onda corta o si es de onda media. Estos son, ya digo, lo podríamos subdividir, pero bueno, está todo en toda la parte esta de radiofrecuencia, pues es todo una sección, pero ya digo, se puede subdividir en esos dos temas. Ya digo, un trimmer para la compensación y el condensador variables para la selección de las emisoras que queremos captar. Condensador variable es un tándem doble de 410 picofaradios por cada sección. O sea, son dos cuerpos independientes que giran pero con el mismo eje. O sea, y así siempre la sintonía de uno es la misma que del otro. O sea, la capacidad de uno es la misma capacidad del otro. La sección del oscilador y conversor, lo que hacemos es convertir las frecuencias, fueren cuales fueren, que recibimos, a una frecuencia fija que la determina el oscilador local, para poderla luego amplificar debidamente por la etapa de frecuencia, de amplificación de frecuencia intermedio. Como veis, está compuesto también por la bobina osciladora, como la de entrada, pues lleva también un conjunto de bobinas, de circuitos resonantes LC para cada banda, una para banda corta y otra para banda media. Si tuviésemos más bandas, pues pondríamos más bobinas. Si tuviésemos las bandas medias, pues pondríamos aquí una bobina para banda larga, teníamos una bobina para banda larga, aquí otras también, o sea, un circuito resonante para las bandas largas y aquí también. Hay aparatos que llevan varias ondas cortas también, y bueno, y todo sería ir añadiendo pues bobinas, y como es lógico, también el conmutador tienen que llevar más salidas. Este circuito, aparte de llevar los trimmers en paralelo con las bobinas, como veis, lleva en serie otro condensador variable, que es este de aquí, que se le llama el paddle. Y que esto es importante porque sirve para ajustar la frecuencia del oscilador local y bueno, y que tiene que ir en consonancia con la frecuencia intermedia de los transformadores de frecuencia intermedia. Bueno, esto ya lo analizaremos más profundamente cuando miremos la sección particular de este montaje. Pues nada, dicho esto, ya vamos a pasar a analizar un poco más a fondo
todo esto es lo que es el circuito este cloreo, lo veremos más claro si lo independizamos un poco de aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo os explico yo el funcionamiento de esta etapa, que lo comprendáis, que sea fácil, escueto y corto. No sé, ya veremos. La mayor selectividad que un receptor superheterodigeno presenta con respecto a un receptor, no sé si recordáis, de amplificación directa, que hablamos de él, se debe precisamente a su amplificación de la frecuencia intermedia, ¿eh? Y también es bastante más difícil el cebado de oscilaciones por retroceso de la señal de la segunda etapa a la primera. Esto es porque los circuitos resonantes del conversor o convertidor están acordados sobre una frecuencia diferente a la cual funciona el amplificador de frecuencia intermedia. Sin entrar en el detalle, podemos decir que sumando dos oscilaciones de frecuencias diferentes y detectando la oscilación que resulta, se obtiene una nueva oscilación con frecuencia igual a la diferencia entre las frecuencias de las dos oscilaciones sumadas. La frecuencia del oscilador local debe ser siempre superior o inferior a la señal en una cantidad igual a la frecuencia intermedia, porque si no, esto no funciona ni a tiros. En la práctica, la frecuencia del oscilador local es generalmente superior a la señal recibida. Hay que tener en cuenta que la modulación de la señal recibida no es alterada por efecto de la conversión de la frecuencia. O sea, cuando convierte la frecuencia, lo que es la modulación, o sea, no queda alterada, ¿eh? O sea, los datos siempre son los mismos. Bueno, pues ahora vamos a analizar un hipotético circuito. Este circuito, aunque sea muy diferente al que tenemos en el esquema, básicamente es el mismo, ¿eh? He escogido este que tenía por aquí porque aquí podéis ver que tenemos el triodo aparte. Bueno, en este caso no es un hexodo, es un pentodo. Pero bueno, viene a ser lo mismo. Lo único que cambia luego es el interconexionado, que esto sobre el esquema lo veis sin ningún problema. Más que nada es para que veáis un poco cómo funciona el tema. La señal captada por la antena es transferida por el arrollamiento L1 al circuito de la rejilla G1. El del tubo convertidor y la masa. Esta parte del convertidor que constituye el circuito de entrada del receptor no se diferencia, por tanto, de un amplificador normal de radiofrecuencia, ¿eh? La frecuencia necesaria para la conversión de la señal de radiofrecuencia es producida por el oscilador local cuyo circuito está encerrando dentro el rectángulo ese de trazos, ¿eh? Este es el oscilador local. Se trata de un oscilador tipo Meissner, creo que lo digo bien, en el cual el circuito resonante L3C3 determina la frecuencia de las oscilaciones. Está insertado en el circuito de la rejilla como veis, en la rejilla del triodo. Mientras que el arrollamiento de reacción, L4, está dispuesto en el circuito anódico. La tensión de radiofrecuencia obtenida entre la rejilla del triodo y masa se aplica por medio del condensador C1 a los extremos de la resistencia R1. Por consiguiente, entre la rejilla, la G3, que aquí no la tenemos, aquí tenemos baño, no tenemos definidas las rejillas, pero bueno, la G3 lo podéis ver con el patillaje del electrodo y la masa, ¿eh?
De esta forma resultan aplicadas dos tensiones al tubo convertidor, de frecuencias, como es lógico, diferentes. La tensión que tiene la frecuencia de la señal recibida, que está presente entre la rejilla G1 y la masa, que es la rejilla control. De esta forma resultan aplicadas dos tensiones al tubo convertidor, dos frecuencias diferentes. La tensión que tiene la frecuencia de la señal recibida, que está presente en la rejilla G1 y la masa, y la tensión que tiene la frecuencia del oscilador local, que está presente entre la rejilla G3 y masa. Para evitar que las dos rejillas puedan influenciarse recíprocamente, ya lo diré, por vía capacitativa, claro, las capacidades aquí influyen mucho. Está dispuesta entre ellas la rejilla G2, que se comporta pues como una rejilla pantalla. Con este fin, la tensión de esta rejilla se mantiene constante por medio del condensador, el C6. Y las dos últimas rejillas, la G4 y G5, tienen las mismas funciones que la rejilla pantalla y de la rejilla supresora de un pentodo. La rejilla G4 tiene una tensión constante, como la rejilla G2, la cual está unida internamente en el tubo, mientras que la rejilla G5 está unida al cátodo también internamente en el tubo. Bueno, y en fin, esto es básicamente cómo funciona un poco. Efectivamente, el flujo de los electrones dirigidos al cátodo hacia el ánodo están controlados, ya que sea por tensión aplicada a la rejilla G1 y ya por tensión aplicada a la rejilla G3, o sea que entre estas dos pues controlan todo el cotarro. Y de este modo pues se obtiene la superposición de la oscilación de radiofrecuencia captada por la antena y de la oscilación producida por el oscilador local. Para obtener la oscilación con frecuencias igual a la diferencia entre las frecuencias, como dijimos antes, de las dos oscilaciones, no es necesario recurrir a una verdadera propagación mediante uno de los circuitos detectores, sino que se puede hacer a través de varias corrientes de frecuencias diferentes. Bueno, pues esto es todo bueno, y cuando sale por aquí, pues aquí ya vamos a este circuito, que ya la frecuencia intermedia, que ya hemos visto, y aquí ya se puede amplificar y manejar. Bueno, yo sé que esto es un poco pesado, lo hemos comprimido mucho, pero como decía antes, si nos tenemos que adentrar en todo el funcionamiento de los circuitos, esto sería un tutorial que no terminaría nunca. Esto lo hemos hecho un poco más extenso porque esta etapa pues tiene como dije antes, tiene su intríngulis y es un poco más liosa que las otras. Pero bueno, yo creo que lo que os interesa ya lo hemos explicado, y luego cuando hagamos los ajustes ya iremos aclarando ideas sobre todo ese tema. Y bueno, pues concluyendo, temas que tenéis que tener en cuenta que la frecuencia del oscilador es un poco más del doble que la señal recibida. Ya digo, ya completaremos todo este tema cuando veamos el alineamiento y ajuste de todo esto, del receptor en sí. Vamos pues a analizar brevemente la lámpara. Es una CH42, es un triodo éxodo, o sea, lleva una sección que es un triodo y otra que es un éxodo. El patillaje, me veis, es que por Rimlock, y las dos Fs es el filamento, la patilla 1 y la patilla 8 son el filamento. La patilla 2 es el ánodo de la sección del éxodo. La patilla 3 es el ánodo de la sección del triodo. La patilla 4 es la GT, que está interconexionada con la 3. La 5 es igual a la G2, está interconexionada con la 4. La patilla 6 es la reja control del éxodo. Y la patilla 7, el
el cátodo, que es común para el exodo y para el tríodo. Los datos técnicos, pues es lo que os he dicho. Referencias a la ECH42, la clase es un tríodo exodo, tipo convertidora de frecuencia, el zócalo y el patillaje es tipo Rimlock, la tensión de filamento 6,3 voltios, corriente alterna o continua, conectada en paralelo, caldeos indirecto y la corriente es de 0,23 amperios. Lleva este tipo de encapsulado y a ver si ahora podemos acercar para que veáis un poco el conexionado interior de la lámpara. Vamos a ver si podemos acercar esto. Sí, creo que sí, que lo podréis apreciar. Este es la sección del triodo, este es el ánodo del triodo, esta es la rejilla, que si os fijáis va conectada a esta de aquí. El cátodo, la rejilla, la 1, la control de la sección del todo, y luego están conectadas esta, que es la G2, que va conectada con la G4. Y esto es el interconexionado interno. Hay un tipo de lámparas que este conexionado, en vez de llevarlo interno, es externo y lo tenemos que hacer pues el que conecte la lámpara. Ahí ya, digo, podéis encontraros los dos tipos de lámparas, o con conexionado ya interno, como es este caso, o con externo, que entonces hay que hacerlo. Eso es todo en cuanto al tema de las lámparas. Pues dicho eso, ya vamos a preparar el montaje. Pues vamos a hacer el montaje mecánico de la última etapa. Antes de montar los componentes, lo que hemos hecho ha sido poner dos perfiles, uno delante y otro atrás, no sé si lo podéis apreciar, son estos perfiles de aquí, para compactar los dos módulos. O sea, tanto aquí lo hemos puesto uno delante y otro atrás. ¿Qué hemos hecho con esto? Pues unir los dos chasis, los dos módulos, para compactarlos y así tener todo un grupo ensamblado. ¿Por qué? Como dije antes, porque si hubiésemos hecho como teníamos pensado antes, de hacerlo con los 4 módulos, este módulo es el conflictivo, esta parte de aquí, que es donde está todo el tema de radiofrecuencia. Que aquí las conexiones tienen que ser lo más cortas posibles, un buen blindaje, y si lo hubiésemos hecho con partes separadas, pues teníamos que poner cables, el blindaje sería muy complicado, en fin. Y así nos resultará pues más fácil hacer todo ese montaje. Digo, y el problema ya no es el montaje mecánico, el problema es que digo que el problema es la radiofrecuencia, que es muy puñetera y se te cuela por donde menos lo esperas. Vamos ahora a describir los materiales que necesitamos para montar esta tapa. En primer lugar, tenemos la lámpara, la ECH42. ECH42. Aquí la tenemos. ECH42. Como siempre, cuidadín y en su envoltorio. Portalámparas o zócalo para la lámpara de tipo Rimlock. Ya que este ya súper conocido. Bobina osciladora para onda media y onda corta. Estos dos bobinados de aquí son onda corta y estos dos de arriba onda media con sus trimmers de ajuste. Bobina de entrada o de sintonía.
igual con sus dos trimmers, onda corta y onda media. Perdón, sí, exactamente, lo he dicho bien. Iba a decir onda larga, no, pero es onda corta y onda media. Padder. Este es el padder de la bobina osciladora. 700 picofaradios. Tornillería varia. Dos clavijas, una para antena, una amarilla, y una negra para toma de tierra. Resistencias. Pues tenemos una resistencia de Tentercast, que es naranja, 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 que es esta. 3 franjas de naranja. Luego tenemos una resistencia de 25K, que es rojo, violeta y naranja, creo. Sí, rojo, violeta y naranja. A ver si lo podemos apreciar mejor con un poco más de luz. Está desenfocado esto, pero bueno. Rojo, violeta y naranja. Luego tenemos una resistencia de 200 ohmios, que es rojo, rojo y marrón, que es este de aquí. Rojo, rojo y marrón. Aquí el marrón parece violeta, pero no, os aseguro que es marrón. Bueno, no sé por qué, aquí parece que es violeta, pero es marrón. Y luego tenemos una resistencia de 500K, que es verde, azul y amarillo. Verde, azul y amarillo. Esto en cuanto a las resistencias. Los condensadores. Pues tenemos un condensador de Styroflex de 100 picofaradios. Uno también de Styroflex de 470 picofaradios. No sé si se ve por aquí la lectura. Este ya lo llevan impreso encima. Sí, 470. Más o menos. Y luego uno de 50 picofaradios. Estos tres son condensadores de Styroflex. Luego tenemos los cerámicos. Tenemos uno de 0,1 microfaradios, que es igual a 100 nanos, que es este. Luego tenemos uno de 5.000 picofaradios, que son 50 nanos. Aquí veréis que cambia un poco, en vez de 0,050 son 56, pero bueno, está dentro de las tolerancias, igual que las resistencias. Las resistencias, los valores del esquema no son valores estándares que hay en el mercado, pero bueno, con las tolerancias de un 20% pues no hay problema. Y luego un condensador de 0,001 microfaradios, que es igual a un nano. Luego tenemos el conmutador de bandas, que es un conmutador de 3 posiciones para onda media, onda larga y onda corta. Nosotros, como no tenemos onda media, que ya prácticamente está desaparecida, normalmente los receptores usaban estos conmutadores en onda corta, onda media y fono. Que el fono no es más que un desvío de la señal, una señal de entrada que pasaba por la tapa amplificadora de baja frecuencia. Es un conmutador de 3 posiciones. Y luego el condensador variable, de 420 picofaradios. Este condensador es doble, es un tándem de 2 condensadores, uno para la osciladora y el otro al de entrada. Ese condensador
os aconsejo que siempre lo tengáis así, cerrado, para manipularlo, porque es muy fácil, si lo tienes abierto, darle un golpe a las plaquitas estas, y luego para ponerlas bien, para que no cortocircuiten las fijas, es un problema. O sea que mantenerlo siempre cerrado para manipularlo. Y eso es todo en cuanto a los materiales, excepto pues que lo que sabía de siempre, que es un manejo de cables y poca cosa más. Pues nada, vamos a hacer el montaje mecánico. Pues aquí vamos a montar los componentes mecánicos, que será la bobina osciladora, el padder, conmutador de bandas. Este conmutador de bandas lleva 3 posiciones, pero no sé si vamos a utilizar solamente 2, porque la tercera es, como tenemos solamente onda corta y onda media, la tercera se suele utilizar para el fono, pero bueno, como este no es el caso, que el fono no es nada más que desviar una salida a la tapa amplificadora. El portalámparas ring lock de la lámpara osciladora o conversora, la bobina de entrada o de antena o de sintonía, como prefiráis llamarla. Esto es un aditivo que le pondremos por si queréis ponerle un dial. O sea que lo pondremos y ya veremos si lo utilizamos o no. Y 2 clavijas, una para la toma de antena y otra para la toma de tierra. Pues nada, dicho esto, ya empezaremos a montar todos los componentes sobre el chasis y cuando estén listos ya lo veremos cómo ha quedado. Pues ya tenemos el montaje mecánico hecho. Como veréis, hemos puesto por aquí, y lo veremos mejor, el condensador variable, el zócalo de la lámpara conversora, la bobina de entrada. Y aquí os quiero advertir una cosa que me ha pasado, y para que no os pase a vosotros. La lámpara, perdón, la bobina de entrada o de sintonía teníamos previsto ponerla aquí, en estos agujeros, que veis que, como veis, están vacíos. ¿Qué ha pasado? Que no pensé en que cuando giras el condensador se abren las placas y las chapas, y me tocaba a la bobina, o sea, no podía girar la bobina. Entonces la tuve que cambiar de sitio y ponerla aquí atrás. No pasa nada, pero os lo digo porque es importante cuando planteéis todo el montaje pensar en estas pequeñas cositas, en estos detalles, porque luego si no, pues pasa lo que pasa, que tuve que quitarla, hacer otros agujeros y ponerla en otra ubicación. Y ya digo, el problema de esto está que no la puedes poner en otro sitio muy lejos, porque, ya digo, todo lo que es la parte de radiofrecuencia, esto necesita estar lo más junto posible, las conexiones las más cortas posibles y en fin, porque si no, ya digo, la radiofrecuencia a veces es muy puñetera. Bueno, pues vamos a darle la vuelta al aparato, y aquí veréis, hemos puesto una clavija, la negra de toma de tierra, la de toma de antena, aquí tenéis el padder, la bobina osciladora, podemos ver mejor, con sus correspondientes trimmers de ajuste, los trimmers, y el conmutador de bandas. O sea, este conmutador lleva 4 entradas y luego cada entrada tiene 3 salidas. Pues nada, esto es todo en cuanto al montaje mecánico. Y ahora lo que haremos será pasar al montaje eléctrico. Un inciso quiero haceros, muy importante, para evitaros trabajo. Cuando montéis el condensador variable, antes de montarlo, le tenéis que soldar los 2 hilos, estos 2 hilos, porque si no, luego es prácticamente imposible soldarlos con el condensador variable
con el condensador variable ya puesto. Como veréis, es imposible meter el soldador por aquí abajo. No quiere decir que sea imposible, pero es complicado. Y ya digo, primero soldar los cables y luego montáis el condensador, que son los dos hilos que van a cada una de las chapas del condensador, una a cada módulo. Y la otra parte pues se va unida y va a masa. El negativo a masa, bueno, negativo, este no tiene negativo, o sea, una parte a masa y otra parte pues a las chapitas, a cada condensador. Bueno, y esto es todo en cuanto al montaje mecánico. Como veis queda un montaje pues bastante bien, ¿eh? Sobre lo que eran aquellos receptores, pues no tiene nada que envidiar. Pues antes de pasar al montaje eléctrico, vamos a hacer haremos un pequeño apartado para describir un poco y hablar sobre ello de la bobina osciladora, la bobina de antena y el conmutador de bandas. Más que nada para que veáis el patillaje, porque a veces las bobinas estas no son nunca las mismas modelos. Unos modelos no varían mucho, pero algo sí que pueden variar. Sobre todo el conexionado. Y como ya digo, es un poco lioso porque llevan conexiones varias a masa, en fin. Vamos a analizarlo un poco para que os sea más fácil a la hora de conectar tanto la de entrada o de antena como la osciladora y no tengáis problemas a la hora de soldar los cables. Antes de entrar en el montaje eléctrico, vamos a hacer una cosa. Os voy a enseñar lo que yo hago para el tema del conexionado de las bobinas con el conmutador de bandas. Esto no es que sea complicado, pero se os puede liar la historia por una sencilla razón, porque no todos los aparatos llevan el mismo tipo de bobinas. Yo en mi caso tengo este tipo, pero os podéis encontrar que al hacer algún montaje, más que nada al hacerlo, porque si es reparar un aparato de radio, pues aquí no hay tanto problema, porque ya lleva sus bobinas y su conexionado y en fin. Y sobre el esquema es fácil seguirlo. Pero si os podéis encontrar que tengáis el conmutador, como es el caso este, que montamos un aparato, y unas bobinas que no sabemos qué conexionado lleva. Entonces yo lo que hago siempre es remarcar, o sea, en rojo tenemos lo que es la onda media, o naranja, tanto la bobina de entrada como la osciladora. Aquí tenemos remarcado en las rayas verdes lo que podríamos llamar que es un circuito aparte, es el circuito de entrada, este circuito de entrada que lleva las dos bobinas, los dos circuitos resonantes LC, condensador variable, esta es la bobina, perdón, sí, el condensador variable, la bobina de onda corta, el circuito resonante de onda corta. Esta es la de entrada y la de salida. Aquí lleva este condensador que es un trimmer para ajustarlo. O sea, entonces remarco lo que es las bobinas de onda corta, o sea, el circuito de onda corta y el circuito de onda media. Y con la osciladora hago lo mismo. Remarco lo que es la onda, en este caso ahora aquí es media, y en este aquí la onda corta. Los numero, le pongo los números y unas letras en los conmutadores, en los 4 conmutadores, la A, la B, la C y la D, que corresponden a las entradas del conmutador. Este conmutador lleva 4 vías y cada salida pues lleva 3 salidas. Nosotros solo vamos a utilizar 2 porque solo tenemos onda corta y onda media. Hay aparatos que llevan la onda larga y en este caso pues se utilizan los tres
cacharros. A veces también hay que solamente llevan onda media y onda corta, y el otro conmutador pues solo sirve para poner un fono, o sea, desviar, o sea, poner la entrada de algún aparato exterior, un tocadiscos o algo, directamente a la entrada del amplificador de baja frecuencia, y anular todo lo que es la parte de radiofrecuencia, como es lógico. Pues nada, dicho esto, pues número esto, del D1, D2, A1, A2, B1, B2, así sé cada punto a qué me corresponde. Y luego lo que también hago es numerar las bobinas. Yo digo, esto, el problema que tiene es que no todas las bobinas son iguales, ¿eh? Pero bueno, esto cogéis la bobina, la miráis, yo por aquí os voy a enseñar, aunque pienso que os vais a reír de mis dibujos, porque soy muy mal dibujante, y lo que hago, pues, es mirarla, a ver si lo vamos por aquí, me hago un dibujito, mirar las conexiones de la bobina, como van, y sacar, pues, los números. O sea, veis las bobinas de arriba, estas que llevan las rayitas son las de onda media, y las de abajo pues las de onda corta, con sus trimmers. Miro dónde están las conexiones y saco pues las entradas y las salidas. Y así, a la hora de hacer el montaje eléctrico, teniendo esto a mano, pues sabemos siempre dónde tenemos que conectar pues las salidas. Pues sabemos que la C es el conmutador del condensador variable de la parte osciladora. La B pues es también el conmutador del condensador variable de la parte de la entrada de la antena de entrada, o sea, del circuito de entrada. Aquí tenemos la entrada, el conmutador pertenece a la antena, el B al condensador variable de la entrada y el C a la parte de oscilación de onda corta y de onda media. Y así no nos perdemos y podemos seguir perfectamente el conexionado. Nada, esto quería explicaroslo un poco porque digo, es un truquillo que a veces pues, puede ahorrar mucho trabajo y quebraderos de cabeza. Otra cosa que hago yo es poner cada conector, si puede ser, con un hilo de diferente color. Y así también pues la cosa resulta mucho más fácil a la hora de que si no funciona, poder ir siguiendo el circuito. Y esto es todo en cuanto al conexionado. Eso es lo que os quería explicar para que lo tengáis en cuenta, que digo que va bastante bien, ¿eh? Pues vamos a empezar el montaje de todo lo que son los componentes eléctricos. Como lógico, siguiendo el esquema y remarcando lo que vamos haciendo para no perdernos, pues iremos montando todos los componentes. Como veis, en primer lugar, aquí lo que tenemos es quitar todas las lamparitas, ¿eh? Ya no hay ninguna lámpara puesta en el chasis, porque son muy fáciles de romper. Luego, como tendremos que trabajar boca abajo, es importante cuidado con la bobina de atrás, con la bobina, no apoyarla, la vemos aquí, no apoyarla aquí en la mesa de trabajo, porque es muy fácil doblarla. Pues nada, pues dicho esto, pues ya vamos a empezar a soldar todos los componentes eléctricos, que son 4 resistencias y 4 condensadores. Y luego ya pasaremos al conexionado de las bobinas y el conmutador. Pues ya tenemos todas las conexiones terminadas. Según hemos cogido el esquema, hemos seguido todo lo que es el esquema y hemos conexionado todos los componentes. Y aquí tenéis la osciladora con el conmutador, bien, todo conectado. Hay que poner sobre todo mucha atención en el conexionado
entre el conmutador y las bobinas, como ya dijimos. Hay que estar muy atentos porque si nos equivocamos en algún cable, pues no nos funcionará. Bueno, pues ahora lo que nos queda es hacerle las comprobaciones pertinentes. Ahora primero lo que vamos a hacer va a ser una revisión visual, cogiendo el esquema y yendo comprobando que estén todos los componentes en su sitio. Cuando hayamos comprobado esto, lo que haremos será darle corriente, alimentarlo sin conectar las lámparas. Pues vamos a hacer la revisión visual y seguiremos con el siguiente paso. Terminada la revisión visual y habiéndonos cerciorado que está todo correcto, lo que haremos ahora será conectarlo aquí a la red eléctrica. Lo tenemos conectado a la red eléctrica sin poner las lámparas. Le daremos tensión para que no haya ninguna sorpresa de última hora. Pues esto parece que no pasa nada, que es lo que tiene que hacer, no hacer nada, y ahora ya podemos poner las lámparas y conectar al altavoz y a ver qué pasa. Pues ya hemos puesto las lámparas, hemos conectado el altavoz, bueno, en este caso ha sido un altavoz que teníamos aquí exterior nuestro, y vamos a darle tensión. Se tienen que encender las lámparas y bueno, y ruido no creo que haga porque está todo desajustado y bueno, habrá que ajustarlo. Lo más normal es que ahora pues haga algún ruido pero no haga nada. Pues vamos para allá a ver qué pasa. Otra cosa que hemos hecho, para a ver si os fijáis, ha sido numerar las lámparas, ¿eh? Cada una le hemos puesto su referencia para no equivocarnos. Y lo que también podéis hacer, si no queréis hacer esto, es coger y marcarla sobre el esquema, pues las marcáis en su sitio y así no os confundiréis. Bueno, la lámpara ya están calentando, como veis, y a ver si apagando las luces lo podemos apreciar mejor. Vamos a apagar aquí, vamos a apagar aquí. Eso de filmar y hacer otras cosas al mismo tiempo, bueno, pues aparte de esta que se ve mucho el piloto, pues están encendidas todas las lámparas, la osciladora, las dos de frecuencia, la de frecuencia intermedia, la detectora, la amplificadora y la rectificadora. O sea que esto va bien. Ahora solo lo que nos queda será pues conectar la antena a ver qué pasa. Bueno, pues hemos conectado la toma de tierra a la antena y como es normal pues no se oye ninguna emisora porque está totalmente desajustado este equipo. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustar las frecuencias intermedias, ajustar las bobinas, la osciladora y quitar fuerza, la osciladora y la de antena y el padre y a ver qué tal. Pero moviendo el condensador variable ya se ve que hace algo, hay cebados y bueno, en fin, está todo está desajustado. Pues con esto ya hemos terminado lo que es el montaje del receptor. Ahora lo que tendremos que hacer será un apartado, un vídeo, porque este se ha alargado mucho y a la hora de subirlo a internet no sé cómo irá. Pero bueno, no había otro remedio. Haremos un anexo a estos tutoriales para ver cómo se ajustan los equipos y bueno, y oír las estaciones de radio. Pues nada, hasta la próxima entrega, que ya será, me imagino, la definitiva y la última. Hasta luego.